sinagoga, y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciendo: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra, y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este, ve, y va, y al otro, ven, y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él. Volviéndose, dijo a la gente que le seguían: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Si Jesucristo se maravilló y asombró por lo que este militar dijo, si Jesús expresó que ni aún en Israel había encontrado tanta fe, ¿no cree usted que este es un asunto al que debemos prestar atención? Permítame enfatizar las palabras de Jesús en el verso 9. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y ahora note cuidadosamente lo que dice el verso 10. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Escúcheme, Satanás, el siniestro ministro de la desinformación, hará todo lo que pueda para evitar que usted aprenda la verdad acerca de la autoridad del reino en el Señor Jesucristo. Él quiere poner un velo de oscuridad sobre esto. ¿Por qué? Porque sabe que Jesús espera que usted reine. No cuando llegue al cielo, sino ahora, mientras vive en la tierra. Usted está supuesto a tener la victoria sobre Satanás en este día y en esta época. Recuerde que cuando Dios creó a Adán y Eva, los puso en el jardín del Edén y les dijo que les daba dominio sobre la tierra. Y dominio significa reinar, gobernar. Ellos fueron rey y reina sobre la tierra, pero desobedecieron a Dios y entregaron ese dominio a Satanás. Perdieron sus coronas y su reino. Y en lugar de tener dominio, se volvieron esclavos de Satanás y perdieron toda autoridad sobre la tierra. Pero el Señor Jesucristo, el último Adán, vino a esta tierra y recuperó legalmente lo que Adán perdió legalmente. Y por eso tenemos la victoria en Jesús. Y si no entendemos esto, no importa cuán cierto sea, no nos servirá de nada. Hubo una proclama de emancipación cuando Abraham Lincoln liberó a los esclavos, pero sabe una cosa extraña, realmente extraña. Muchos de los esclavos continuaron en las plantaciones como esclavos. ¿Por qué? Primero, porque muchos de ellos no supieron nada de esa proclama de liberación. Y segundo, muchos de ellos no creyeron que fuera cierto. Les parecía demasiado bueno como para que fuera la verdad. En estos días parece que mucha gente no quiere creer las buenas noticias de la libertad que tenemos en Cristo y de la autoridad del reino. Y a pesar de que muchos dicen, oh, la verdad le hará libre, hay que tener cuidado, porque la verdad no libera, a menos que usted conozca la verdad. Anote al margen Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y subraye el verso 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad
os hará libres. Mi amigo, no estoy hablando de vencer a Satanás en el mundo venidero, sino en este mundo actual, y en el lugar en donde usted vive y trabaja, sabiendo que lo que perdimos en Adán, lo recuperamos en Cristo. Busque Romanos 5:17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte. Ahora, ¿a quién hace referencia el apóstol? A Adán. Y por culpa de él, ¿qué es lo que vino? La muerte. Pero sigamos leyendo en el verso 17. Mucho más reinarán en vida por un solo hombre, Jesucristo. ¿Notó esa pequeña frase? Reinarán en vida. No dice reinarán después de la muerte. Dice reinarán en vida. Ahora, aquí en la tierra. Bien, volvamos a nuestro estudio bíblico. Aquí está un centurión, un militar romano. Tenía 100 soldados bajo su mando. Era un hombre gentil, importante en el ejército romano, y tenía un siervo que estaba prácticamente moribundo. Algunos se acercaron a Jesús y le dijeron, ese centurión es un buen hombre. Deberías ir y sanar a su siervo. Así que Jesús se dirige hacia la casa del centurión, pero antes de que llegara, el centurión le envía un mensaje diciendo, Señor, no creo que debas molestarte en venir. Yo soy indigno de tu presencia en mi casa. Lo único que tienes que hacer es dar la orden, y mi siervo será sanado. Porque yo también soy un hombre que está bajo autoridad, porque como centurión que soy, tengo un general sobre mí, es mi autoridad, y sobre el general está el mismo emperador. Y porque sé lo que es estar bajo autoridad, tengo autoridad. Y puedo decir a un siervo, ve, y él va. O puedo decir a un soldado, ven, y viene. ¿Por qué? Porque estoy bajo autoridad, pero tengo a aquellos que están bajo mi autoridad. Así que solo tienes que dar la orden para que mi siervo sane, aunque no entres en mi casa. Y Jesús se maravilló, y creo que habrá dicho, y aquí estoy usando mi imaginación santificada, creo que Jesús habrá dicho, es extraordinario. Este hombre realmente entiende el asunto de autoridad. ¿Por qué los hijos de Israel no pueden entenderlo? No he visto fe como esta en todo Israel. Este hombre entiende la autoridad del reino. Ahora, ¿qué significa esta autoridad del reino? Significa el derecho oficial y legal para actuar. Y del texto bíblico vamos a aprender 4 cosas muy importantes, y espero que esto no sea solo una cosa académica para usted. Quiero que sea algo muy relevante en su vida. Primero, la fuente de la autoridad del reino. Toda autoridad proviene de un poder superior. Proviene de arriba. Usted tiene que estar bajo autoridad para tener autoridad. ¿Qué es lo que dijo el centurión? Porque yo también soy hombre puesto bajo autoridad. La autoridad procede de arriba. Por lo tanto, cualquier autoridad que usted tenga no será mejor ni más fuerte que la autoridad que está sobre usted, porque debe tener una autoridad que respalde esa autoridad. Y eso es lógico. ¿No le parece? Supongamos que en su barrio hay un disturbio. Viene la policía para calmar la situación y averiguar qué pasó. Un policía golpea la puerta de su casa y usted pregunta, ¿quién es? Somos la policía. Abra en nombre de la ley. Autoridad en nombre de la ley. ¿Qué es lo que está haciendo el policía? Apelando a una autoridad superior. Él no golpea la puerta de su casa y dice, soy Juan Pérez, ¿tendría la bondad de abrir la puerta? No, él dice, abra en nombre de la ley. Así que tras la placa de ese policía está todo el departamento de policía, y tras ese departamento de policía está el ejército, y si fuere necesario en caso de insurrección, huelgas y vandalismo, todas las fuerzas armadas están detrás de ese policía. O sea que ese solo hombre, ese policía, tiene el respaldo de una increíble autoridad que no proviene del mismo, sino que proviene de arriba. La razón por la que los hijos de Dios tienen autoridad es porque el Señor está sobre ellos. Primera de Juan 4:17. Vamos a tomar solo una frase de este versículo. Pues como Él es, y está haciendo referencia a Jesús, pues como Él es, así nosotros somos en este mundo. Esa es la doctrina de la identificación. Cuando Él murió, murió por nosotros. Por lo tanto, nosotros morimos con Él. Murió por usted, murió por mí, y nosotros morimos con Él. ¿Se identifica usted con Cristo en su muerte?
Ahora, cuando Él resucitó, usted también resucitó con Él. Usted está identificado, unido con Cristo en su resurrección. Busque Romanos 6:5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Escúcheme, cuando Jesús ascendió, nosotros ascendimos con Él. Y porque la Biblia dice que Él está en los cielos, muy por encima de todo principado y poder, entonces la victoria de Jesús es nuestra propia victoria. ¿Lo entendió? La autoridad proviene de Jesús. ¿Tiene Jesús dominio sobre Satanás y los demonios? Pues claro que sí. ¿Está usted en Jesús? Entonces tiene poder, autoridad. Por favor, entiendan lo siguiente. Si la autoridad proviene de Jesús y nosotros estamos en Jesús, aún los demonios deben estar sujetos a nosotros. Ahora, eso no nos hace a nosotros personas importantes, sino que resalta la importancia de Jesús, porque como Él es, así somos nosotros en este mundo. Escuché de un cazador que se enorgullecía de que solo con una pequeña navaja le había cortado el rabo a un gigantesco león. Y alguien le preguntó, pero ¿por qué cortarle el rabo y no la cabeza? Y el cazador respondió, porque alguien más ya se la había cortado. Mi amigo, por así decirlo, Jesús es quien cortó la cabeza del león. Y por lo que Él hizo, por la victoria que Él ganó, nosotros también tenemos la victoria en Cristo, y esa debe ser la relación de Cristo con su iglesia en nuestros días. No piensen en la iglesia como una corporación y Jesús como su presidente. La iglesia es su cuerpo y Cristo es la cabeza. Y alguien preguntará, pero pastor, ¿cuál es la diferencia? Verá, nosotros estamos orgánicamente relacionados con el Señor Jesucristo. Su vida está en nosotros. Nuestra autoridad proviene de Él. Y esa es la razón por la que cuando Jesús dio la gran comisión dijo, toda autoridad me es dada. Por tanto, id. En otras palabras, Jesús les dijo, porque tengo autoridad, yo les autorizo, les doy poder ahora para que actúen en representación mía. Busque 1 de Pedro 3:22. Se refiere a Jesús y dice, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Entonces la primera verdad es que la fuente de la autoridad del reino procede de lo alto, de un poder superior. Segundo, el secreto de la autoridad del reino. Lucas 7, verso 8. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. ¿Lo notó? Pues ahí está el secreto. Es tan maravillosamente sencillo. Usted no puede tener autoridad hasta que esté bajo autoridad. Toda autoridad está eslabonada a la obediencia. ¿Por qué una persona debería darle autoridad a usted para que le represente cuando usted no obedece a esa persona? Esa es la razón por la cual Satanás se esforzó para lograr que Adán desobedezca, y cuando Adán desobedeció, renunció a su autoridad. A la generación actual no le gusta la palabra autoridad. En términos generales, no nos gusta estar bajo la autoridad de nadie. Nos llenamos de orgullo al decir que hemos nacido libres. Y quienes han nacido en esta generación tuvieron en la televisión su padre, o madre, o niñera. Crecieron rodeados de música diferente, modas diferentes. Fueron parte de la revolución sexual o del movimiento feminista y el destape de homosexuales, lesbianas y transvestis, promoviendo sus estilos de vida personales. Es la generación de la resistencia a toda autoridad, civil o religiosa. El lema generalizado fue, sencillamente hazlo. Si te hace sentir bien, hazlo. Sé tú mismo, hazlo a tu manera. No queremos someternos a ninguna autoridad y por naturaleza, todos nosotros somos así. El otro día, en un espacio de estacionamiento público, leí un cartel que decía, ni siquiera piense en estacionarse aquí. ¡Qué ilustración de nuestra naturaleza humana, egoísta y rebelde!
Ahora escúcheme con atención. Dios no da ninguna autoridad a los rebeldes. Permítame ilustrar este punto. ¿Alguna vez ha tratado de enseñar a manejar a algún jovencito? ¿Qué es lo primero que les enseña? No cómo encender el motor, o dónde está el acelerador, o cómo usar la palanca de cambios, aunque el carro sea automático. Si usted es mínimamente inteligente, lo primero que debe enseñarle es dónde está el freno. Ahora, suponga que ese jovencito o jovencita a quien está enseñando a manejar es su hijo o su hija. Y le dicen, papá, no estoy interesado en saber cómo frenar el carro, sino cómo ir a toda velocidad. Si tal es el caso y usted es inteligente, quitará la llave del encendido, la guardará en su bolsillo y dirá, hijo o hija, aún no estás listo para aprender a manejar. Permítame decirle algo sobre el Espíritu Santo. Si usted no conoce las restricciones del Espíritu, nunca sabrá de la libertad en el Espíritu. Si usted no puede manejar los frenos espirituales, Dios nunca le mostrará el acelerador espiritual. La razón para que muchas personas no tengan autoridad del reino es porque no han aprendido a estar bajo autoridad y por lo tanto no podrán ejercitar autoridad. ¿Quién ejerce autoridad espiritual sobre usted? ¿Dios o Satanás? Porque esto determinará la clase de autoridad que usted tiene, buena o mala, positiva o negativa. La autoridad de la palabra de Dios. ¿Está usted bajo esa autoridad? Está la autoridad del señorío de Cristo. Sea sometido a esa autoridad. Está la autoridad de la dirección del Espíritu Santo. ¿La conoce usted? Debe haber autoridad en el hogar, en la iglesia, en el gobierno, en todas partes, aún en los restaurantes. Estuve con un grupo de colegas pastores en una convención y nos fuimos a un restaurante a comer. Y no había una mesa lo suficientemente grande para todos nosotros. Así que dije, ese no es problema, vamos a juntar 2 mesas. Pero una de las jovencitas meseras se acercó y me dijo, señor, usted no puede hacer eso. Y yo no veía ninguna razón por la cual no pudiera poner 2 mesas juntas. No estaríamos estorbando a nadie. Y después de todo, nosotros éramos pastores y ella era una mesera. Pero en serio, no habrá personas pavos reales en el reino de los cielos. Pero volviendo a lo del restaurante, sin hacer caso a la mesera, comenzamos a juntar 2 mesas, cuando de pronto oigo la voz de Dios en mi mente. Adrián, te estás portando como un rebelde. Esa señorita es la encargada aquí. Confieso que por unos segundos me quedé como una estatua. Y finalmente le pedí disculpas a la mesera, quien nos guió a un pequeño salón con una mesa bastante grande, donde estuvimos solo nosotros. Si no aprendemos a estar bajo autoridad, no podemos ejercitar autoridad. El mismo Señor Jesucristo estuvo bajo autoridad. ¿Qué es lo que el centurión hizo? Tuvo una percepción espiritual y mandó un mensaje a Jesús diciéndole, tú estás bajo autoridad y yo también estoy bajo autoridad. Ahora, ¿bajo la autoridad de quién estaba Jesús? Recuerde que Él vino a la tierra como un hombre. No vino para mostrarnos cómo sería Dios en la tierra. Vino para mostrarnos cómo debería ser un hombre en la tierra. Y aunque era Dios, vivió en la tierra como hombre, sujeto a la voluntad de su Padre. Mire lo que dice Juan 17:4. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. Jesús bajo la autoridad del Padre. Veamos ahora Lucas 4:1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue llevado por el Espíritu al desierto. Jesús, sujeto al Espíritu Santo y sujeto a la palabra de Dios. Busquemos Lucas 2:51. Y descendió con ellos. Se refiere a José y María. Y volvió a Nazaret. Y estaba sujeto a ellos. Jesús, sujeto a sus padres en esta tierra. Jesús estuvo sujeto al gobierno. Cuando llegó el tiempo de pagar los impuestos, ¿qué es lo que hizo Jesús? Bien, veamos Mateo 17:27.
Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y eche el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca, hallarás un estatero, tómalo, y dáselo por mí y por ti. Jesús, el Rey de la Gloria, pagando sus impuestos. Ahora, ¿qué significa todo esto? Si Jesucristo está sujeto a Dios el Padre, al Espíritu Santo, a la palabra de Dios, a sus padres terrenales, al gobierno bajo el cual vivió, ¿quiénes somos nosotros para decir que no necesitamos que nadie nos diga qué hacer? El militar romano le dijo a Jesús, yo también soy un hombre bajo autoridad. El secreto de la autoridad del reino es clarísimo. Usted no puede estar sobre a menos que aprenda a estar debajo. Tercero, el alcance de la autoridad del reino. ¿Hasta dónde se extiende la autoridad del reino? Veamos lo que dice Lucas 10, desde el verso 18. Jesús está hablando y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Ya se habrá dado cuenta que la palabra potestad significa autoridad. Entonces, ¿cuál es el alcance de la autoridad del reino? Es sobre todo el poder del enemigo. Pero aquí necesitamos ser muy cuidadosos, porque la autoridad del reino no necesita ser rechazada, pero tampoco necesita ser confundida, y mucho menos abusada. ¿Cuál es el alcance de la autoridad del reino? Cuando Dios le dio a Adán la autoridad sobre las bestias del campo, las aves del aire, los peces de los mares, esa autoridad no nos había sido dada a nosotros sencillamente porque nosotros no vivimos en el jardín del Edén. Escúcheme, potencialmente nosotros ganamos más en Cristo que lo que perdimos en Adán. Pero nuestra herencia completa no se hará realidad sino hasta cuando Cristo regrese. Adán recibió la autoridad sobre las fuerzas de la naturaleza. Usted y yo hemos recibido autoridad sobre el poder del enemigo. Espero que usted entienda esto, porque el dominio sobre las fuerzas de la naturaleza será una realidad durante el milenio. Aquí el versículo clave es Hebreos 2:8. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Hay algo que potencialmente tiene que ser cumplido. Pablo en Romanos 8:22 dice, porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Amigo, mire a su alrededor. Esto no es el jardín del Edén. Es más bien un desierto lleno de enfermedades, depravación, inusitada maldad sobre todo el globo terrestre. Y aunque usted sea un hijo o una hija de Dios, usted no está protegido de estas cosas. Mire el verso 23 de Romanos 8. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Quiero que entienda completamente bien lo siguiente: la restauración de la naturaleza y la redención de nuestro cuerpo están en el futuro. Vemos que no todas las cosas están bajo su poder y autoridad, pero para esta época y este día, Jesús nos ha dado autoridad sobre el poder del enemigo. Ese es el alcance de la autoridad del reino. ¿Cómo trabaja todo esto? Escúcheme, usted puede ser una persona llena del Espíritu, pero por favor no tire piedras al avispero. No le servirá de nada el estar lleno del Espíritu si es que las avispas lo atacan. Y si alguno de ustedes me pregunta, ¿qué es lo que estoy tratando de decir? Bueno, es lo siguiente. Cuando el Señor dice que da autoridad, está hablando de autoridad espiritual. No dice que usted tendrá autoridad sobre microbios, mosquitos, pulgas, cucarachas, deslaves o erupciones. ¿Por qué debo entender esto?
Porque si el diablo no puede evitar que usted aprenda esto, tratará de corromperlo o pervertirlo para que usted crea que tiene autoridad espiritual para hacer que llueva o haga sol, o vaciar de enfermos las camas de algún hospital, y eso, mi amigo, no es cierto. Algunos telepredicadores y radiopredicadores están utilizando esta verdad, distorsionándola, para que los crédulos ingenuos piensen que la autoridad del reino es la llave para todas las riquezas materiales, y aún para la fuente de la juventud. Por eso presentan el evangelio de las riquezas, de los Cadillacs o Mercedes-Benz, de lujo y de la comodidad. Para ellos es todo esto, no para sus oyentes o televidentes. Mi amigo, ese no es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús dijo: he aquí os doy potestad sobre toda fuerza del enemigo. Y en 2 de Pedro 1:3 leemos: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Es ahí en donde reside su autoridad, en el divino poder que nos ha sido dado y que pertenecen a la vida y a la piedad. Ciertísimamente un día el león y el cordero descansarán juntos y el desierto florecerá como un rosal. Un día toda la tierra estará llena del conocimiento de la gloria de Dios, como las aguas cubren el mar. Pero el escritor de Hebreos nos dice que no todavía. Mientras tanto, no somos lacayos de Satanás. No somos esclavos del pecado. Satanás no tiene ni poder ni autoridad sobre nosotros. El pecado no nos seducirá, la tentación no nos vencerá, porque cada hijo, cada hija de Dios tiene la autoridad del reino y necesitamos entender cuál es el alcance de esa autoridad. Estamos hablando de principios y en el transcurso de los próximos mensajes de esta serie, los iremos estudiando seria y detenidamente. Veremos cómo trabajan en el hogar, en la iglesia, en el gobierno, en la sociedad. Pero ahora quiero que veamos el último punto. Cuarto, la fortaleza de la autoridad del reino. En Lucas 7:7 tenemos una declaración extraordinaria por parte del centurión. Pero di la palabra, y mi siervo será sanado. Obviamente, Jesús tiene poder para sanar, aunque sea a control remoto. Y ni usted ni yo tenemos ese poder, a menos que Dios quiera dárnoslo como algo muy especial. Pero el punto que quiero enfatizar ahora es: ¿no le gustaría tener algunos soldados o siervos espirituales? Bueno, para tenerlos, usted necesita esta clase de fortaleza para que pueda entrar en esto que se llama submisión, entrega. ¿Sabe de dónde procede la fortaleza en la vida cristiana? De la entrega. El rendirse por completo y estar bajo la autoridad del Señor Jesucristo. Recuerde, si usted no aprende a estar bajo autoridad, ni siquiera se atreva a pedir autoridad. Hace algunos años tuvimos un desayuno de oración con algunos de los basquetbolistas colegiales más conocidos. El invitado especial para la conferencia fue un hombre llamado Kerry Humphreys. Pero, ¿quién era él? Él era el presidente de la compañía de transportes Cargo, que asimismo, en ese entonces, era una de las compañías de transporte más conocidas y poderosas en los Estados Unidos de Norteamérica, y con mucho prestigio alrededor del mundo. En el mundo de los negocios, Kerry estaba en lo más alto de la escalera corporativa, pero lo más notable de Kerry Humphreys es que era un genuino creyente. Y le escuché cuando contó cómo entregó su corazón a Jesucristo y los tremendos cambios que experimentó en su vida. Y entre las muchas cosas importantes que dijo, bien recuerdo lo siguiente. Dijo: no hago énfasis en la manera en que visto, pero cada mañana antes de salir de mi casa, pongo un pañuelo blanco en mi bolsillo. Y sacando un nítido pañuelo blanco de su bolsillo, dijo: este pañuelo no es para imponer una moda o cosa por el estilo. Este pañuelo blanco representa algo. Es el signo de mi rendición.
En 1961 yo me rendí por completo al Señor Jesucristo y este pañuelo blanco me recuerda cada día que estoy a sus órdenes. Este era un hombre que tenía a cientos de personas trabajando para él. Fue un verdadero magnate de los negocios, pero también fue un hombre que humildemente decía, estoy a las órdenes de mi Señor. ¿Ha dicho usted algo semejante alguna vez en su vida? Si lo ha hecho, entenderá sin ninguna dificultad lo que significa tener fortaleza espiritual. Verá, hay una diferencia entre autoridad y poder. La autoridad se deriva del puesto que ocupa. El poder es residual en la persona. Permítame ilustrar esto para que lo entienda mejor. Los jugadores profesionales de fútbol norteamericano parece que cada día son más y más grandes. Cuando yo jugué fútbol en el colegio y la universidad, pesaba más o menos unas 185 libras y era uno de los jugadores más grandes en el campo de juego. Hoy en día no me dejarían llevar ni siquiera el recipiente para las aguas. Por ejemplo, ahí está un jugador de casi 2 metros de estatura y 285 libras de peso y es más ágil que un gato. Y lleva un casco protector y el uniforme de la cintura para arriba está bien acolchonado para protegerle porque este es un deporte muy rudo. Sin embargo, en el mismo campo de juego hay otros hombres con 155 libras de peso, más o menos. No tienen cascos ni uniformes especiales, llevan solo una camiseta rayada y todo lo que tienen son pitos o silbatos, o como usted los llame. Y cualquiera de estos hombrecitos de apenas 155 libras de peso le puede expulsar del campo de juego a uno de sus jugadores grandotes y mandarlos a las duchas. El jugador grandote tiene con su pito, tiene la autoridad sobre todos esos jugadores. Jesús nos está diciendo a nosotros, hombrecitos pequeños, tienen la autoridad sobre todo el poder del enemigo. Por eso es tiempo ya de que usted entienda la fortaleza de la autoridad espiritual. Ahora, solo el saberlo no es suficiente. Necesitamos aprender cómo orar con autoridad y de eso estaremos estudiando en los próximos programas. Pero permítame volver un momento a la historia de Carrie Humphreys, quien entregó su corazón al Señor Jesucristo en 1961 y para jamás olvidarse de su entrega a Jesús, siempre llevó en su bolsillo un inmaculado pañuelo blanco. Y esto fue algo muy real para él. ¿Ha entregado usted su corazón a Cristo? No le estoy preguntando cuál es su denominación. Tampoco le pregunto en qué iglesia tiene su membresía. Mi pregunta es sencilla pero específica. ¿Es usted salvo y sabe con toda certeza que es salvo? Anhelo que cada uno por fe ponga su total confianza en la obra redentora de Jesús. Y si lo que he compartido con usted en este mensaje le mueve para que tenga una decisión espiritual, le pido que ore conmigo la siguiente oración. Querido Dios, hasta ahora no he puesto mayor atención a las cosas espirituales, pero lo que he escuchado en este programa ha sido muy revelador. Me reconozco pecador delante de ti y necesito no tu justicia,
porque me condenaría, sino tu gracia para salvarme. Señor Jesús, aún no comprendo a plenitud la dimensión de tu amor por mí, pero sí sé que gracias a tu ofrenda de tu propia vida en la cruz, pagaste mi culpabilidad por el pecado. Gracias por amarme de esa manera. Ayúdame para que yo nunca sea una vergüenza para ti y para tu palabra. Dame la fortaleza espiritual para nunca avergonzarme de ti. Haz de mi vida un instrumento útil en tus manos. Lo pido en tu santo nombre. Amén. Si usted hizo esa decisión por Cristo, quien nunca falta